Alerta en C5N, la UIA y la CGT acuerdan extender 2 meses más el mecanismo de suspensiones masivas y la información la trae Mariano Martín. Mariano. Sí, Julián, se acaba de resolver esta extensión por parte de las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación General del Trabajo para establecer este mecanismo que rigió primero por los meses de abril y mayo y luego se extendió por junio y julio, acaba de vencer el 31 del mes pasado, y que estableció básicamente un piso de pago de sueldos para los trabajadores exceptuados de concurrir a sus puestos laborales y que debiesen permanecer en sus hogares durante la pandemia. Sabemos que el primer decreto que estableció el gobierno relacionado con la cuarentena y los puestos de trabajo garantizaba la percepción completa de los salarios, pese a lo cual desde la CGT se propició junto con la Unión Industrial para atender a los sectores más críticos y que obviamente estuvieran con las mayores dificultades, más golpeados por la economía de la cuarentena, este pago reducido que, según se fijó en aquel momento y luego se extendió hasta el 31 de julio, es equivalente al 75% del salario neto. Está acordado por parte de la UIA y la CGT que esto se extiende por agosto y septiembre y que el pago del salario de suspensión será exactamente el mismo, el 75% del sueldo neto, que está obviamente mediado también por medidas del gobierno que pagan una porción del salario a través de los subsidios ATP y demás. En su momento esto fue visto como poner sobre blanco algo que prácticamente había empezado a pasar en los hechos, que era que en función de las suspensiones lógicas de los sectores que no trabajaban producto de la cuarentena, se empezaron a cerrar acuerdos, creo que yo de características informales obviamente, donde se hacía un descuento sobre los salarios, ¿no? Apareció este acuerdo y lo que quiero preguntarte es, ¿esto en gran medida impacta en el resto de los sectores económicos de la Argentina? Julián, esto lo que hace es ser un acuerdo indicativo. Bien. Porque como bien lo marcás vos, ya se estaba haciendo en los hechos algunos sectores que estaban mucho más cruzados por la economía de la cuarentena y obviamente imposibilitados de llevar ningún tipo de producción o comercio o servicios, ya estaban directamente avanzando con los gremios respectivos para fijar algún mecanismo de licenciamiento masivo con reducción de salarios. En lugar de hacerlo de manera individual, lo que plantea la CGT junto con la Unión Industrial es un mecanismo genérico. Ahora, de ahí a que cada sector tome lo que le conviene y lo que no le conviene de ese acuerdo, también es lo que ha sucedido. En los hechos, y vale la aclaración, es muy oportuna la pregunta, la Unión Obrera Metalúrgica pactó el pago del 70% del salario bruto, que equivale al 86% del neto. Es decir, en su acuerdo con las cámaras empresarias, la UOM mejoró las condiciones del entendimiento indicativo que habían hecho la Unión Obrera, la Unión Industrial Argentina y la CGT. Y otros sectores como el petrolero han ido por debajo de esta pauta, toda vez que, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, la actividad fue realmente exigua desde el arranque de la cuarentena. Por eso decimos un acuerdo indicativo, también valioso desde el punto de vista de que no es obligatorio. Mucho se le criticó a la CGT avanzar sobre algo donde el gobierno no había legislado hasta ese momento. Es decir, el gobierno técnicamente les decía a todos los empleadores, ustedes sostengan la integralidad de sus salarios. Pasa en los hechos, ¿no? En los hechos muchas veces la economía reacciona antes, lamentablemente digo, y en ese caso el acuerdo vino a ponerle un marco. Se entiende que obviamente impacta en términos relativos, pero me parece que es relevante, ¿eh? Muchísimas gracias, Mariano. Por favor.